En el año 1492, Cristóbal Colón descubrió las Américas. Millones murieron en la búsqueda de conquistar esta tierra desconocida. Las potencias europeas de la época participaron en la colonización y los siglos posteriores fueron testigos de notables guerras y el amanecer de una nueva era de influencia. Estos eventos llevaron al nacimiento de una nueva nación el 4 de julio de 1776, los Estados Unidos de América. Desde entonces, Estados Unidos ha conquistado el mundo en todos los aspectos imaginables, desde desarrollar el ejército más poderoso de la historia moderna hasta innumerables logros humanos asombrosos. El país ha ganado el nombre de el Imperio Romano Moderno. ¿Pero puede este gigante continuar con su dominio? Para entender la historia de esta fascinante tierra, debemos comenzar desde el principio. Mucho antes de la colonización europea, los pueblos nativos de América del Norte habían desarrollado sistemas complejos y sofisticados de sociedad y gobierno. Cientos de miles libraron guerras, hicieron la paz y gobernaron regiones específicas, y lo hicieron durante miles de años. Cuando los primeros exploradores europeos comenzaron a llegar al continente norteamericano en el siglo XV, los nativos americanos ya se habían establecido en sus comunidades desde hace cientos de años. El continente de América del Norte, vasto y rico en recursos naturales, llamaba a todos los que llegaban a conocer sus costas. Cuando el navegante nórdico Leif Erikson se enteró de la existencia de tierras al oeste de Groenlandia por parte del explorador Bjarni Heriolfsson, se preparó para zarpar. Heriolfsson, quien se había desviado de su rumbo mientras navegaba, había descubierto accidentalmente lo que algún día se llamaría Terra Nova, y aunque no desembarcó, su relato proporcionó a Erikson la información necesaria para cruzar con éxito el Mar del Labrador y llegar a América del Norte. Erikson y los nórdicos establecieron un pequeño asentamiento en Labrador llamado Leans Ox Meadows o Ensenada de los Prados. Este asentamiento, junto con varios pequeños puestos cercanos, fue abandonado durante unos 20 años. Pasaron casi 500 años antes de que los europeos pisaran nuevamente las costas de América del Norte. Buscando una ruta más rápida hacia la India, las grandes potencias europeas de la época enviaron docenas de expediciones alrededor del mundo. En octubre de 1492, el explorador genovés Cristóbal Colón, empleado por el rey y la reina de España, descubrió las Indias Occidentales y sin querer abrió una nueva frontera para la exploración. Popularizada como el Nuevo Mundo por el explorador florentino Américo Vespucio, esta tierra se convirtió en el centro de atención de los exploradores, comerciantes y empresarios europeos. Las potencias europeas comenzaron a reclamar partes de este Nuevo Mundo como suyas, con cada misión exploratoria importante. Vespucio, quien creó y vendió mapas de sus descubrimientos, se ganó la distinción de que todo el hemisferio fuera nombrado en su honor: América. Aunque la exploración inicial se centró en lo que ahora se conoce como el Caribe y América del Sur, no pasó mucho tiempo antes de que los exploradores dirigieran su atención hacia el norte, hacia una enorme masa de tierra más arriba de la de Colón, la española. A comienzos del siglo XVI, los españoles, ingleses, portugueses, suecos, holandeses y franceses compitieron por explorar y mapear toda la costa este de América del Norte. En 1497, el explorador italiano Giovanni Caboto, conocido como John Cabot para sus empleadores ingleses, redescubrió la misma región de Terra Nova donde Leif Erikson se había establecido casi 500 años antes. Los descubrimientos de Caboto lo acreditaron como el descubridor de América del Norte, ya que no se había encontrado ningún registro de las expediciones de Erikson. Al sur, expediciones de Juan Ponce de León, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca y Hermano de Soto mapearon Florida y el sureste de los Estados Unidos, mientras España se preparaba para establecer colonias permanentes. Mientras tanto, Jacques Cartier exploró el río San Lorenzo y Giovanni de Verrazzano mapeó gran parte de la costa este para Francia. A lo largo de la costa, los europeos se encontraron con numerosas tribus nativas americanas. Las primeras interacciones fueron desde acogedoras hasta violentas, ya que culturas de hemisferios separados se encontraron por primera vez. Al igual que en el Caribe y América del Sur,
Estos primeros contactos involucraron el intercambio de regalos, el comercio de información y, tristemente, la introducción de enfermedades europeas a los nativos americanos. Y la enfermedad y la muerte se extendieron rápidamente. Los primeros intentos de establecer asentamientos permanentes en el Nuevo Mundo comenzaron a mediados del siglo XVI con diversos grados de éxito. Sobrevivir en el Nuevo Mundo no era tarea fácil y construir asentamientos permanentes resultó ser un desafío excepcional. En 1585, los ingleses intentaron establecer una colonia permanente en la isla de Roanoke, frente a la costa de lo que es hoy Carolina del Norte. El viaje a través del Atlántico fue brutal y dejó a los colonos con pocos suministros al llegar. Al contactar con las tribus locales Aquascogog, Pálmlico y Croatan, los colonos, muchos de ellos militares, se vieron envueltos en una disputa con los Aquascogog y quemaron su aldea hasta los cimientos. Las reuniones con los Croatan fueron considerablemente mejores, ya que les proporcionaron suficiente comida para sobrevivir a un invierno miserable. Sin embargo, epidemias de viruela e influencia se extendieron por cada aldea nativa que había tenido contacto con los colonos. La comunicación eventualmente se rompió y la violencia convenció a los colonos de abandonar el asentamiento. En 1587, un año después del fracaso del primer intento de asentarse en Roanoke, un nuevo grupo de colonos, en su mayoría londinense de clase media sin experiencia militar, llegó a la isla de Croatoan, a unas 40 millas al sur del primer asentamiento fallido. Esta segunda colonia enfrentó dificultades significativas para sobrevivir. En 1588, una misión de socorro fue interceptada y saqueada por barcos navales españoles que operaban cerca de la costa, dejando desconocida la nueva ubicación de la colonia para las autoridades inglesas. Ese mismo año, los barcos españoles que navegaban cerca de la isla de Croatoan observaron que parecía abandonada. Una misión de socorro llegó en 1590 y vio humo saliendo tanto de la isla Croatoan como de la isla Roanoke. Un grupo de desembarque descubrió ambos asentamientos abandonados y saqueados. La única pista fueron las letras CO grabadas en un árbol y la palabra Croatoan grabada en un poste de palizada. Presuntamente construido por los colonos, conocida como la Colonia Perdida, el destino de los colonos de Roanoke sigue siendo un misterio. El gobierno inglés finalmente declaró perdida la colonia. En 1564, un grupo de colonos hugonotes franceses intentó establecer una colonia en lo que luego sería San Agustín, Florida. Sin embargo, las fuerzas españolas, rivales de los franceses, saquearon la colonia y mataron a todos sus habitantes varones. El asentamiento español establecido en San Agustín se considera el primer asentamiento europeo permanente en América del Norte. En 1607, los ingleses hicieron otro intento de establecer una colonia permanente en el Nuevo Mundo. Dirigidos por la Compañía de Londres, su objetivo era asentarse en Virginia y eligieron una región pantanosa a lo largo del río James, llamándola Jamestown. Inicialmente la colonia prosperó, construyendo rápidamente viviendas, espacios de reunión y una palizada fortificada. Las relaciones con las tribus locales Powhatan comenzaron con hostilidades, pero gradualmente mejoraron a medida que los colonos y los nativos aprendían a coexistir. Los Powhatan ofrecieron comida y amistad a los colonos, quienes aprovecharon la oportunidad para buscar oro y otros recursos valiosos en la región circundante. Sin embargo, la zona pantanosa que habitaban no tenía riquezas, solo enfermedades. Los colonos de Jamestown sufrieron de la mala coordinación, enfermedades generalizadas y un ambiente hostil. A pesar de la ayuda de los Powhatan, la colonia luchaba por sobrevivir. El capitán John Smith tomó el mando del asentamiento, reorganizando los esfuerzos de manera casi dictatorial. Estableció comercio con los nativos e inició prácticas agrícolas alrededor de la colonia. Smith regresó a Inglaterra poco después de su mandato como líder, pero había sentado las bases para la supervivencia de la colonia. Siguiendo sus estrategias, Jamestown soportó años de hambruna y dificultades. A mediados del siglo XVII, Jamestown prosperaba, con asentamientos circundantes comenzando a crecer. Tiene la distinción de ser el primer asentamiento inglés que sobrevivió en el Nuevo Mundo. En 1619, 12 años después de la fundación de la colonia, Jamestown se convirtió en el lugar de otro primer evento cuando llegaron los primeros esclavos africanos a Virginia. De 20 a 30 africanos esclavizados, capturados por corsarios ingleses de un barco esclavista español, fueron llevados a Point Comfort, Virginia. Desde allí, varios fueron vendidos o cambiados al asentamiento de Jamestown.
La esclavitud había existido en el Nuevo Mundo desde mediados del siglo XVI, pero esto marcó el inicio de 2 siglos y medio de esclavitud en lo que se convertiría en los Estados Unidos. Los ingleses continuaron su expansión colonial en 1620 con el establecimiento de la colonia puritana Plymouth, Massachusetts. A diferencia de la Compañía de Londres, motivadas por el dinero de Jamestown, los puritanos, conocidos como los peregrinos, llegaron a América en busca de libertad religiosa. Cruzaron el Atlántico a bordo del Mayflower, soportando meses de mal tiempo en el mar. Al llegar al Nuevo Mundo, los peregrinos desembarcaron cerca de lo que hoy es Provincetown. Preocupados por sus derechos legales sobre la tierra y la colonia, redactaron y firmaron el Pacto del Mayflower, afirmando su derecho a autogobernarse mientras seguían jurando lealtad a la corona inglesa. Después de encontrar Provincetown inapropiado debido a las duras condiciones y un breve encuentro violento con una tribu local, los peregrinos navegaron más al sur. Finalmente, se establecieron en Plymouth Harbor. Construyeron sobre los restos de un asentamiento abandonado de los Patuxet. Ubicados entre 2 colinas, construyeron fortalezas para proteger su nuevo hogar. El primer invierno fue brutal. Los colonos vivieron a bordo del Mayflower mientras trabajaban en su asentamiento durante el día. Para mayo de 1621, hicieron su primer contacto con la tribu Wampanoag. El jefe Massasoit inicialmente dudaba de confiar en los peregrinos, al igual que Esquanto, un nativo Patuxet que había sido acogido por la tribu Wampanoag. Esquanto, o Squantums, hablaba inglés, ya que había pasado un tiempo en Europa luego de ser secuestrado por exploradores ingleses en 1614. Había regresado a América con otro explorador, pero este había sido emboscado y masacrado por la tribu de Masao. Actuaba como intérprete y jugó un papel crucial como mediador entre los peregrinos y los Wampanoag. Ayudó a negociar un tratado de no agresión entre ambos grupos. En el otoño de 1621, los peregrinos y los Wampanoag celebraron el primer día de Acción de Gracias. Un banquete de 3 días con caza local y platos compartidos entre los colonos y los hombres del jefe Massasoit. Plymouth, al igual que Jamestown, estaban bien organizados, y su éxito inicial sentó las bases para futuros asentamientos. Las compañías y personas inglesas comenzaron a cruzar el Atlántico en mayor número, estableciendo nuevas colonias a lo largo del siglo XVII. La colonia de la bahía de Massachusetts eventualmente absorbió a Plymouth a medida que se expandía. A medida que las colonias inglesas crecían, el comercio de Europa floreció, trayendo bienes, dinero y más colonos al Nuevo Mundo. Otras potencias europeas también buscaban establecer asentamientos permanentes, lo que llevó a una competencia territorial a lo largo de la costa norteamericana. A medida que tomaban más y más región costera para ellos, lo que comenzaron como pequeños asentamientos en las aguas costeras, pronto se convirtieron en grandes franjas del territorio reclamado por reyes y reinas. En 1614, la Compañía de las Indias Occidentales Holandesas comenzó a establecer asentamientos en el noreste, donde serían Nueva York y Nueva Jersey. Pequeños asentamientos y puestos comerciales de pieles en la isla Governors y a lo largo del río East y el Hudson, en lo que sería New Netherlands. En 1624, temiendo incursiones de potencias europeas rivales, los holandeses compraron Manhattan a la tribu Munsee Lenape por un equivalente a $24. Construyeron el fuerte Amsterdam en el extremo sur de la isla, donde crearon el asentamiento que creció poco a poco llamado Nueva Ámsterdam. El asentamiento utilizó su entorno único para expandir el comercio y la energía hidroeléctrica para impulsar su crecimiento. Nueva Ámsterdam prosperó como un centro de comercio y negocios. Sin embargo, su ubicación estratégica la convirtió en un objetivo para los ingleses, que deseaban controlar el río Hudson. En 1664, 4 fragatas inglesas entraron en el puerto de Nueva Ámsterdam exigiendo su rendición. Los holandeses se rindieron sin derramamiento de sangre, pero el evento desató la Segunda Guerra Anglo-Holandesa. En junio de 1665, Nueva Ámsterdam fue incorporada bajo la ley inglesa y renombrada como la Ciudad de Nueva York. Mientras tanto, España aprovechó sus primeros descubrimientos en el Nuevo Mundo para colonizar América del Sur, el Caribe y el sureste de América del Norte.
Desde su asentamiento en San Agustín, las fuerzas españolas se expandieron hacia el norte y el oeste, abriendo un camino a través del norte de América. Su influencia se extendió desde México hasta los territorios que más tarde se convertirían en Estados Unidos y Canadá. A finales del siglo XVII, el Imperio Español en América del Norte cubría gran parte del sur profundo, el Medio Oeste y las porciones occidentales del continente. Francia, rival de Inglaterra y principal competidor en América del Norte, puso su mirada en el asentamiento permanente a lo largo del río San Lorenzo, todavía con la esperanza de encontrar un camino fácil hacia el Pacífico. Los asentamientos de Quebec, Trois-Rivières y Montreal siguieron el sinuoso río San Lorenzo hacia el interior. Francia estableció un firme control de comercio de pieles en la región y comenzó a extender su influencia más abajo, hacia el río Mississippi. En el Golfo, los franceses establecieron su asentamiento a orillas del Mississippi llamado Nouvelle-Orléans o Nueva Orleans. Nueva Orleans se estableció en 1718 y se convirtió en la puerta de entrada al Mississippi, una joya de la corona del Imperio francés en América del Norte. A medida que comenzaba el siglo XVIII, numerosos asentamientos continuaron creciendo mientras Europa se apropiaba de grandes porciones de América del Norte para sí misma. Estos territorios coloniales fueron definidos por varios tratados y acuerdos entre las naciones colonizadoras, a menudo ignorado por las poblaciones nativas ya existentes y sus complejas relaciones. Muchos nativos americanos resistieron. Actuando de manera oportunista, las tribus trabajaron con y contra los colonos europeos, lo que a menudo provocaba conflictos. Los ataques a los asentamientos no eran infrecuentes, y los colonos no siempre podían confiar en sus lejanos protectores coloniales para que los defendieran siempre. Uno de los conflictos más grandes y violentos fue la guerra de King Philip en 1675, en la colonia de Nueva Inglaterra. La guerra estalló después de un fracaso significativo de la diplomacia entre los colonos y la tribu Wampanoag y sus aliados. Metacomet, hijo de Massasoit, quien había ayudado a los peregrinos en la colonia de Plymouth, se había convertido en el gran shaman de la Confederación de Wampanoag y no compartía la tolerancia de su padre hacia los colonos. Los desacuerdos sobre la invasión de ganado en tierras Wampanoag y la presencia de misioneros coloniales intentando convertir a los nativos al cristianismo se convirtió en la gota que colmó el vaso para Metacomet, quien únicamente veía peligro en la presencia de los colonos en sus tierras. Una alianza de tribus algonquinas liderada por Metacomet atacó no solo los asentamientos rurales dispersos en Nueva Inglaterra, sino también las ciudades más grandes y establecidas. Sin soldados ingleses apostados en las colonias, la milicia de Nueva Inglaterra se movió para defender sus hogares. La milicia atacó las aldeas nativas, sabiendo que esto enfurecería y dañaría la capacidad de los indios para hacer la guerra. Metacomet fue asesinado en 1676, apenas un año después de que comenzara la guerra. Su muerte significó la condena de los Wampanoag y sus aliados Narragansett. Sin alguien que guiara el conflicto, la milicia de Nueva Inglaterra prácticamente destruyó al pueblo Wampanoag y forzó a sus aliados a salir del territorio de Nueva Inglaterra. Fue el conflicto más sangriento en América del Norte hasta ese momento. Tras la guerra de King Philip, las tensiones entre los colonos ingleses y sus vecinos franceses y holandeses crecieron en el noreste. 5 tribus nativas ubicadas al norte de la colonia de Nueva Inglaterra formaron la Confederación Wabanaki después de presenciar la desaparición de sus vecinos del sur, los Wampanoag. En la guerra de King Philip, las crecientes tensiones con los colonos ingleses llegaron a su punto máximo en 1689, solo 2 años después de que terminara la guerra de King Philip. Los colonos estaban en guerra nuevamente, esta vez por orden de sus países madre. La lucha estalló cuando las tribus iroquesas, respaldadas por los ingleses, atacaron los asentamientos franceses y los Wabanaki, respaldados por los franceses, atacaron a los asentamientos ingleses. A medida que los soldados franceses e ingleses llegaban al Nuevo Mundo, los colonos de Nueva Inglaterra y Nueva Francia se preparaban para pelear. Conocida como la Guerra de William, el conflicto duró casi una década. Vio éxitos franceses en la colonia de Nueva York y existió ingleses en Acadia, más tarde conocida como Nueva Escocia, a lo largo del río San Lorenzo. Ningún bando pudo lograr su objetivo principal. Para los franceses, Boston, y para los ingleses, Quebec. La guerra concluyó en 1697, pero la Guerra de William fue solo el comienzo. Marcó el primer conflicto de 4 importantes entre Francia e Inglaterra, enfrentando a sus aliados nativos unos contra otros. La paz no duró mucho tiempo.
En 1701, el rey Carlos II, el último rey de la dinastía Habsburgo de España, murió sin heredero directo. Surgió una confusa maraña de posibles reemplazos, vinculados por tratados secretos y acuerdos clandestinos. Las potencias inglesas, austríacas, prusianas y holandesas luchaban por evitar que los franceses se apoderaran del trono español, conocida como la Guerra de Sucesión Española o la Guerra de la Reina Ana en Norteamérica. El conflicto se originó en Europa, pero rápidamente se extendió a América del Norte. En el sur, la Florida española y los colonos franceses en Luisiana fueron atacados por los colonos ingleses de la provincia de Carolina. La lucha diezmó a las poblaciones nativas en la región y ayudó a asegurar el control inglés de Georgia. En Nueva Inglaterra, los Wabanaki nuevamente se pusieron del lado de los franceses, lanzando continuos ataques a los asentamientos de Nueva Inglaterra que plagaron la colonia de la bahía de Massachusetts. Los esfuerzos concentrados por el ejército inglés nuevamente fracasaron en capturar la ciudad de Quebec, pero lograron importantes avances en Acadia. La lucha en América del Norte tuvo poco efecto sobre el resultado final de la guerra en Europa, pero más de 13 años de lucha continua causaron estragos en toda América del Norte, dañando permanentemente tanto a las comunidades nativas como a las coloniales. Al final, los franceses cedieron territorio vital a los ingleses, incluyendo el valle del río Hudson, Acadia y Terranova. Estas concesiones no incluyeron las diversas tribus nativas involucradas en ambos bandos de la guerra y sentaron las bases para futuros conflictos. Durante casi 3 décadas, hubo una relativa paz entre las principales potencias europeas en América del Norte. Durante este tiempo, las colonias crecieron más grandes y complejas, formando sus propios gobiernos coloniales y expandiendo una nueva y próspera economía norteamericana basada en la agricultura, la producción textil y el comercio marítimo. A medida que aumentaba el valor de las colonias norteamericanas, lo hacía junto a sus vecinos en América del Sur y el Caribe. Se habían encontrado valiosos depósitos de oro y plata en América del Sur, y el Caribe producía productos como la melaza y otros derivados del azúcar que ya eran una necesidad en Europa. La producción de estos productos, por supuesto, era alimentada por el sudor del trabajo esclavo. Pero para este momento, todas las colonias americanas participaban en lo que se conocía como el comercio triangular. Los esclavos de África eran llevados a América, donde los barcos de esclavos dejaban esclavos africanos para su venta y tomaban carga de azúcar como destino a Nueva Inglaterra. Los barcos luego vendían el azúcar y los esclavos, tomando ron, tabaco, algodón y otros productos para devolver a África a cambio de más comercio. Y así continuaba. Una venta cada vez más valiosa y grotesca de vidas humanas. La esclavitud estaba extendida en el Caribe y América del Sur, y también creció rápidamente en las colonias de América del Norte. Desde los primeros años de la colonización de América del Norte, a principios de 1600 hasta mediados del siglo XVIII, el número de esclavos importados a las Américas aumentó de aproximadamente 300,000 entre 1600 y 1625 a más de 2 millones entre 1751 y 1755. El aumento del valor de las Américas condujo directamente al tercer conflicto de las guerras indias. Al igual que la guerra de la Reina Ana antes de esta, el conflicto comenzó mucho más allá de América del Norte. Desconfiados del control español sobre el mercado de América del Sur, los británicos estaban descontentos con el monopolio mercantil que España tenía sobre el comercio que hacía en América del Sur y el Caribe. Igualmente, los españoles estaban descontentos con la invasión británica en América del Norte, sobre que ellos creían que era su territorio al norte de Florida. Después de la fundación de la colonia Georgia en 1721, tras la guerra de la Reina Ana, los españoles se convencieron de que los británicos tenían planes para expulsarlos de Florida. Los barcos españoles comenzaron a abordar los barcos comerciales británicos en busca de contrabando. Aunque esta acción era legal debido a tratados previos, los abordajes aumentaron las tensiones entre las dos potencias. En 1731, el brig de guerra británico Rebecca fue detenido frente a la costa de Cuba y abordado para inspeccionar su carga de contrabando. A bordo, los oficiales españoles encontraron una carga ilegal de azúcar. El capitán del Rebecca, un hombre llamado Robert Jenkins, alegó que durante la inspección había sido torturado por los oficiales españoles y le cortaron parcialmente la oreja. Aunque la Marina Real admitió que Jenkins tenía la culpa por transportar mercancías ilegales, su historia, contada ante la Cámara de los Comunes en Inglaterra, tocó una fibra sensible. En 1739, los británicos declararon que, entre otras razones, los españoles eran culpables de depredaciones contra los subsidios británicos y comenzaron la guerra contra los españoles en las Américas.
conocida como la Guerra del Oído de Jenkins. El conflicto vio poca acción en las costas de América del Norte, con la mayoría de los combates ocurriendo en América del Sur y el Caribe. La Marina británica intentó capturar y reclamar varios fuertes y pueblos portuarios españoles. Los combates entre colonos británicos en las Carolinas y Georgia y colones españoles en Florida no produjeron grandes resultados para ninguno de los dos bandos y nuevamente causaron el mayor daño a las tribus indias locales que lucharon en ambos bandos. En 1742 estalló otra guerra en Europa, esta vez entre Prusia y Austria por el control de Silesia. Nuevamente, una cuestión de derecho de sucesión llevó a las grandes potencias de Europa a la guerra. La muerte del emperador Carlos VI de Austria dejó un vacío de poder en Europa central, con Gran Bretaña, la República Holandesa, Hannover y Rusia apoyando a la hija de Carlos, María Teresa, como su heredera, y Francia, España, Prusia y Suecia apoyando a Carlos Alberto de Baviera, quien creía tener el derecho de sucesión. Esta guerra, conocida como la Guerra de Jorge en América del Norte y la Guerra de Sucesión Austríaca en Europa, absorbió todo a su paso, incluida la Guerra del Oído de Jenkins. Mientras la guerra se desataba en Europa, Francia e Inglaterra volvieron a centrar su atención en sus territorios de América del Norte. Como antes, la Confederación Wabanaki y la Confederación Iroquesa se aliaron con los franceses y los británicos, con la esperanza de provocar algún cambio importante en su continente que se encogía rápidamente. La lucha se centró nuevamente en el control de Acadia y el río San Lorenzo. En 1745, los colonos británicos lograron la primera victoria sustancial en los últimos 50 años de guerra colonial con la captura de la fortaleza de Louisburg en la desembocadura del río San Lorenzo. La lucha se extendió hacia la colonia de Nueva York, así como a Nueva Inglaterra. La guerra causó un terrible daño a los colonos británicos, especialmente en los últimos años de lucha, cuando finalmente la guerra llegó a su fin en 1748. Los colonos británicos se vieron obligados a devolver Louisburg a los franceses, lo que enfureció a los colonos que la habían ganado a un costo excesivo de vidas. Una vez más, después de años de violencia, las fronteras fueron devueltas a su estatus previo a la guerra, sin que se hubiera logrado nada. Las disputas territoriales quedaron sin resolver, los rencores continuaron y la situación en la región fronteriza de América del Norte seguía siendo violenta, ya que los colonos ingleses, franceses y las tribus nativas competían por el control de la naturaleza salvaje. Las fronteras indefinidas entre las colonias británicas y francesas siempre habían sido un problema entre las dos naciones, pero a pesar de múltiples conflictos, no se había alcanzado un acuerdo formal en cuanto a definir quién poseía qué territorio. Era solo cuestión de tiempo antes de que estallara otra guerra. A finales de 1753, el teniente gobernador de la colonia de Virginia, Robert Dinwiddie, ordenó a un joven mayor de Virginia de nombre George Washington que sacara a las tropas coloniales francesas de los fuertes en el valle del río Ohio. La colonia de Virginia reclamaba este territorio como propio y sentía que estaba en su derecho de desalojar a los franceses de los fuertes, que aún quedaban en la región desde el último siglo de luchas. La expedición resultó en un rechazo francés a las demandas de Virginia, y Washington, quien fue ascendido a teniente coronel a su regreso, fue enviado nuevamente al valle del río Ohio para sacar a los franceses de sus fuertes, si era necesario, por la fuerza. En abril de 1754, las tropas francesas se enteraron por sus aliados nativos, los Mingos, que un pequeño fuerte británico había sido construido por la milicia colonial en las bifurcaciones del río Ohio. Las tropas francesas marcaron al fuerte y lo capturaron. En su lugar construyeron una fortificación mucho más grande que llamaron Fort Duquesne. Mientras tanto, más al sur, en el valle, el coronel Washington y su pequeña fuerza de milicianos coloniales y nativos aliados de los ingleses se encontraron y atacaron un campamento de tropas francesas desprevenidas. Los franceses fueron rápidamente abrumados y luego explicaron que se les había enviado para interceptar a Washington pacíficamente y advertirle sobre su aparente incursión en lo que ellos creían era un territorio francés. Para sorpresa de Washington, el líder de las fuerzas nativas que lo acompañaba, Tanacharison, atacó y mató al comandante francés herido, probablemente debido a un antiguo odio hacia los franceses. Washington temió que los franceses retaliaran y construyó un pequeño fuerte, al que llamó Fort Necessity. Fort Necessity fue como predijo Washington, rápidamente rodeado por las tropas francesas de Duquesne y forzado a rendirse. Este pequeño enfrentamiento desató una guerra mundial.
El teniente gobernador Dinwiddie pidió ayuda a sus colonias hermanas y al gobierno británico en Inglaterra, temiendo que la incursión fortaleciera las reclamaciones francesas sobre la región. El gobierno británico envió inmediatamente tropas para atacar a los diversos fuertes franceses aún presentes en y alrededor del río San Lorenzo y el valle del río Ohio. Los franceses enviaron más fuerzas a América del Norte para frenar la inevitable invasión británica. De repente, Francia e Inglaterra estaban nuevamente en guerra. Varias incursiones iniciales británicas en el valle del río Ohio y Canadá fracasaron estrepitosamente. Al principio de la guerra, parecía que los franceses serían capaces de asegurar sus dominios en América del Norte e incluso tuvieron éxito en capturar varios fuertes británicos cruciales en la colonia de Nueva York, incluyendo Fort Ticonderoga y Fort William Henry. En 1758, las fortunas cambiaron para los ingleses, ya que el complicado sistema de alianzas entrelazadas producido por el siglo pasado de guerra finalmente encendió la Guerra de los 7 años. La lucha en el valle del río Ohio, conocido como la Guerra Franco-India en América, había iniciado la mayor guerra terrestre europea hasta la fecha, con cada gran potencia europea de la época involucrada. Millones de soldados y miles de buques navales fueron activados para el servicio. Los combates no solo se extendieron por América del Norte, sino también a Europa, el Caribe, la India y Asia. A medida que los franceses se vieron obligados a dirigir su atención a Europa y a otras partes más valiosas de su imperio, los británicos pudieron tomar ventaja en el frente de América del Norte, con la Marina británica impidiendo que los franceses pudieran reabastecerse a lo largo del río San Lorenzo. Las fuerzas británicas y coloniales americanas capturaron con éxito Fort Niagara, la fortaleza de Louisbourg y la ciudad de Quebec. A medida que los franceses perdían cada vez más territorio, quedó claro que la lucha por América del Norte había terminado. En 1760, el general británico Geoffrey Amherst logró asegurar una rendición formal del gobernador de Nueva Francia, Pierre-François de Raguel, marqués de Vaudreuil, y en gran medida puso fin a las hostilidades en América del Norte. Mientras tanto, la Guerra de los 7 años continuaba en el extranjero y seguía despojando de territorios al Reino de Francia y a sus aliados. En 1763, la Guerra de los 7 años llegó oficialmente a su fin, junto con la Guerra Franco-India. Las bajas fueron astronómicas para la época, con algunas estimaciones alcanzando hasta 1.4 millones. De esa cifra, la Guerra Franco-India representó aproximadamente 23.000 muertos, heridos o capturados, un poco menos del 2% del total de bajas del conflicto global. Durante casi un siglo, Inglaterra había repelido a los imperios franceses, holandeses y español, consolidando gradualmente su dominio sobre el Nuevo Mundo. A lo largo del siglo XVIII, los éxitos del Imperio Británico durante estos conflictos crearon las condiciones ideales para que sus colonias en América del Norte experimentaran un increíble auge demográfico, pasando de aproximadamente 250.000 en 1700 a más de 1.25 millones en 1750. Las materias primas producidas por las colonias americanas, incluyendo cáñamo, cobre y alquitrán, eran necesarias para que el ejército y la marina británicas pudieran librar guerras y proteger su imperio en rápida expansión. Si bien era de interés para el imperio británico derrotar a los franceses y asegurar sus posesiones en América del Norte, también era del interés de los colonos. Los colonos ingleses no tenían gran simpatía por los franceses, y el sentimiento anticatólico era una parte habitual de la vida colonial, especialmente en lugares como Nueva Inglaterra, que había sido firmemente protestante durante los 2 primeros siglos de su asentamiento. El hecho de que las colonias americanas estuvieran compuestas principalmente por individuos de fe protestante no era una coincidencia. Muchas organizaciones protestantes habían financiado los diversos esfuerzos de colonización durante el siglo XVII y mantuvieron un impacto duradero y una presencia constante hasta el siglo XVIII. Sin embargo, el impacto más fuerte del protestantismo en las colonias americanas llegó durante las guerras coloniales, que dominaron la primera mitad del siglo XVIII. Un fenómeno religioso global conocido como el Gran Despertar envolvió tanto a Europa como a América del Norte y llevó la fe protestante a nuevas alturas. El Gran Despertar fue un importante avivamiento evangélico que expandió la fe protestante a lo largo de Europa y las colonias de América del Norte. El avivamiento trajo consigo nuevas teorías religiosas y dogmas, mientras conceptos como la naturaleza de la salvación y la idea del renacimiento se difundían por medio de predicadores itinerantes que recorrían el campo dando sermones y conferencias según lo consideraban necesario.
Estos predicadores eran oradores tremendos y capturaban la atención del público donde quiera que iban. George Whitefield, un actor clave en este movimiento evangélico, viajó por las colonias predicando en grandes ciudades y pequeños pueblos donde podía reunir a una multitud. Y reunirlos lo hizo. En octubre de 1740, mientras predicaba en Boston, Massachusetts, Whitefield supuestamente reunió a una multitud de más de 30,000 personas provenientes de toda Nueva Inglaterra. Para ponerlo en perspectiva, Boston era la ciudad más poblada de la América colonial en 1740, con aproximadamente 17,000 personas viviendo en y alrededor de la ciudad. Casi el doble de la población de la ciudad estuvo presente para escuchar a Whitefield hablar. El movimiento avivó el espíritu religioso de los pueblos cristianos y reafirmó su fe a través de periódicos de intenso conflicto y supervivencia. Si bien este avivamiento no cambió gobiernos ni formó grandes ejércitos como lo habían hecho los avivamientos religiosos del pasado en Europa, el Gran Despertar fue formativo para muchos individuos en la América colonial. Muchos de estos individuos se convertirían en los padres y madres fundadores de la nación. El Tratado de París de 1763 trajo enormes ganancias territoriales para Gran Bretaña. Vastas extensiones de tierra, anteriormente ocupadas por los franceses, pasaron a ser colonias británicas, incluyendo Canadá, todo el territorio de Luisiana al este del río Mississippi y muchas islas del Caribe. Los colonos británicos en América del Norte estaban eufóricos, ya que pronto podrían asentarse y desarrollar las tierras al oeste. Sin embargo, esas tierras ya estaban ocupadas, principalmente por los iroqueses y otras tribus nativas que habían luchado junto a los británicos durante la guerra. Para evitar incidentes, el rey Jorge III emitió la Proclamación Real de 1763, que prohibía cualquier asentamiento al oeste de una línea trazada a lo largo de las montañas Apalaches, conocida como la Línea de la Proclamación. En efecto, los británicos habían creado una reserva indígena al oeste de los Apalaches y al este del Mississippi. Esto no fue bien recibido por los colonos estadounidenses, quienes sentían que habían luchado en la guerra franco-india para ganar acceso a esas tierras. Naturalmente, muchos ignoraron la proclamación y se asentaron al oeste, aumentando las tensiones entre ellos y los nativos para consternación de las autoridades coloniales británicas. Las relaciones entre el gobierno británico y los colonos estadounidenses se volvieron cada vez más tensas durante la década de 1760, a medida que Gran Bretaña intentaba recuperar el control de su economía. La Guerra de los 7 Años había evolucionado de una disputa territorial a un conflicto global a gran escala, con un costo acorde. Para pagar la deuda de guerra, el Parlamento británico impuso una serie de leyes y tributos sobre las colonias, con el fin de intentar recuperar su estabilidad financiera perdida. Los colonos, que se consideraban leales súbditos de la corona británica, comenzaron a sentirse cada vez más irritados. No se trataba de que los impuestos fueran exorbitantemente altos, de hecho eran bastante bajos, y a menudo las medidas tomadas por el gobierno británico buscaban abaratar los bienes británicos y encarecerlo de sus competidores franceses o neerlandeses. Para los colonos, el problema principal no era el costo, sino la falta de consulta antes de imponer las leyes y tributos. Como súbditos británicos, los colonos creían que tenían todos los derechos y libertades de cualquier ciudadano británico, lo que incluía representación. El gobierno británico argumentaba que los colonos estaban representados virtualmente y que el Parlamento actuaba en su mejor interés. Muchos estadounidenses no estaban de acuerdo y el resentimiento comenzó a crecer. El grito de guerra se convirtió en "no a los impuestos sin representación". A medida que más y más colonos comenzaron a ver al rey Jorge III como un tirano y al Parlamento británico como un agresor hacia ellos, Gran Bretaña siempre había regulado las economías de sus respectivas colonias a través de las leyes aprobadas por el Parlamento durante el último siglo. Estas leyes solo se habían aplicado de manera flexible, ya que las ganancias económicas de las colonias americanas también beneficiaban a Gran Bretaña. Sin embargo, al comenzar la década de 1760, Gran Bretaña necesitaba recuperar el control de la situación financiera, lo que provocó animosidad por parte de los colonos, quienes durante mucho tiempo habían valorado su relación económica libre, y comenzó a cuestionarse los derechos constitucionales de los colonos americanos. En 1764 se impuso la ley del azúcar para regular la cantidad de azúcar y melaza francesa y holandesa que se importaba a las colonias.
en favor del azúcar y la melaza vendidos por la Compañía Británica de las Indias Orientales. Si bien redujo el costo del azúcar de la Compañía de las Indias Orientales, los colonos vieron la ley como una violación de sus derechos para comerciar y hacer negocios. Los colonos protestaron contra la ley del azúcar, boicoteando los productos británicos afectados por la ley. Aunque esta forma de protesta no fue ampliamente exitosa desde un punto de vista económico, la Compañía de las Indias Orientales tuvo uno de sus mejores años en 1764. La protesta fue notada por el Parlamento británico y muchos Whigs dentro del gobierno británico advirtieron que las relaciones podrían empeorar si no se lograba algún tipo de acuerdo. Al año siguiente, en 1765, el Parlamento aprobó la Ley del Timbre. Fue la primera ley del Parlamento dirigida específicamente a las colonias, en lugar de aplicarse a todo el imperio. La Ley del Timbre requería que cualquier tipo de papel oficial llevara un sello oficial. La ley afectaba periódicos, almanaques y documentos oficiales como licencias, escrituras y testamentos. Incluso las cartas de juego requerían el sello oficial. Jamás se había impuesto un impuesto directo de este tipo sobre los colonos, y muchos lo vieron como un ataque del Parlamento. En respuesta a los boicoteos del año anterior, comenzaron a surgir organizaciones secretas conocidos como los Hijos de la Libertad en todas las colonias, que amenazaron con violencia a cualquiera que vendiera los sellos. De hecho, comenzaron a estallar actos de violencia en la región, mientras los Hijos de la Libertad dirigían sus ataques contra los funcionarios británicos que aplicaban la ley. En un caso, la casa del teniente gobernador de la provincia de la Bahía de Massachusetts y juez principal, Thomas Hutchinson, fue saqueada por una turba enfurecida, liderada por los Hijos de la Libertad. Si bien Hutchinson y su familia lograron escapar de la violencia, su hogar fue destruido. Sin embargo, algunos colonos no recurrieron a la violencia, sino que se basaron en una acción política unificada. 9 colonias enviaron representantes al Congreso de la Ley del Timbre en la ciudad de Nueva York y compilaron una declaración de derechos y agravios dirigida al Parlamento británico. La declaración expresaba la postura de muchos de los colonos estadounidenses, afirmando que los impuestos británicos impuestos sin representación violaban sus derechos, no solo como súbditos británicos, sino como hombres. Una vez más, los estadounidenses protestaron mediante boicots, esta vez con resultados significativos. Los ingresos de las importaciones a las colonias americanas cayeron de 2.250.000 en 1764 a 1.944.000 en 1765. En Inglaterra, el estadista estadounidense Benjamin Franklin argumentó el caso de las colonias americanas ante el Parlamento y advirtió que el continuo abuso hacia los colonos podría y resultaría en una rebelión. Afortunadamente para las colonias, el Parlamento experimentó un cambio en el gobierno con simpatías hacia la política Whig, lo que resultó en la derogación de la Ley del Timbre. El Parlamento aprobó la Ley Declaratoria en 1766, anulando la Ley del Timbre, pero al mismo tiempo insistiendo que el Parlamento, como cuerpo legislativo, tenía el derecho y el poder de hacer leyes para las colonias en todos los casos. Ambas partes vieron el resultado como una victoria política, creyendo que su interpretación de los derechos de los colonos había sido escuchada y asegurada. El Parlamento creía que había ejercido su voluntad como cuerpo gobernante de las colonias, y de una vez por todas había establecido su derecho a promulgar leyes sobre ellas. Los estadounidenses creían que el Parlamento británico nunca volvería a imponerles impuestos directos sin alguna forma de representación. Se había dejado abierta una puerta, y si el gobierno británico no tenía cuidado, podría no ser capaz de cerrarla de nuevo. En 1767, la situación económica de Gran Bretaña seguía siendo complicada. El gobierno de Rockingham, que había ayudado a derogar la Ley del Timbre, sufría a manos de sus oponentes toríes, quienes los criticaban duramente y sentían que habían sido engañados por los colonos americanos. Charles Townshend, quien se desempeñaba como canciller del Exchequer en el ministerio de William Pitt el Viejo, asumió el control de la administración cuando Pitt falleció repentinamente en 1766. El mismo Townshend murió un año después, pero antes de hacerlo, impulsado por la crisis financiera y la insistencia de las facciones toríes dentro del Parlamento, aprobó una serie de 5 leyes que llevarían su nombre colectivamente, las leyes Townshend. La primera ley, conocida como la Ley de Ingresos, impuso impuestos directos sobre el plomo, vidrio, papel, pintura y notablemente el té.
La segunda creó una nueva junta de aduanas para las colonias de América del Norte en Boston y otorgó a los oficiales de aduanas un control sin precedentes sobre los barcos que entraban y salían de los puertos coloniales. La tercera suspendió la Asamblea de Nueva York de realizar negocios hasta que cumpliera con los requisitos de la Ley de Alojamiento, aprobada en 1765 junto con la Ley del Timbre. La cuarta ley, conocida como la Ley de Indemnidad o coloquialmente como la Ley del Té, redujo los aranceles comerciales sobre el té importado por la Compañía de las Indias Orientales, con la esperanza de combatir el contrabando de té de las Indias Orientales holandesas en los puertos ingleses. La última ley, conocida como la Ley de Comercio Colonial, aprobada tras la muerte de Townshend en 1767, también buscaba combatir el contrabando y otorgó a los tribunales de almirantazgo jurisdicción sobre todos los asuntos relacionados con violaciones aduaneras, quitando la autoridad a los tribunales coloniales locales. Antes de su muerte, Townshend temía que estas leyes provocaran una respuesta rebelde por parte de los colonos americanos. Townshend no pudo haber estado más en lo correcto. Una oleada de actividad envolvió a las colonias americanas, con panfletos y cartas que volaron de las plumas de abogados y granjeros por igual, mientras publicaban sus agravios en periódicos y panfletos por todas las colonias. Se formaron comités de correspondencia que compartieron ideas y debatieron sobre la situación política y económica en las colonias. Una vez más, los Hijos de la Libertad estuvieron activos implementando el boicot de bienes británicos e iniciando disturbios donde la oportunidad lo permitiera, particularmente en Boston. El descontento comenzó a crecer de tal manera que los funcionarios de aduanas se vieron obligados a abandonar la ciudad, lo que llevó a las autoridades británicas a enviar tropas para ocupar Boston y calmar a la multitud. El 5 de marzo de 1770, las consecuencias se hicieron evidentes cuando un joven centinela británico que custodiaba la casa de aduanas de Boston fue atacado por una multitud enfurecida de colonos. Los relatos del evento indicaban que comenzó como una discusión entre el centinela y un aprendiz del fabricante de pelucas, quien tras insultar al soldado y a su oficial, fue advertido de que se retirara del lugar. Negándose a marcharse y continuando con los insultos, el aprendiz fue golpeado en la cabeza con el mosquete del centinela. Una multitud comenzó a reunirse a medida que la discusión se intensificaba y las campanas sonaban, indicando un incendio, atrayendo aún más bostonianos hacia el centinela solitario. El centinela envió a un corredor en busca de ayuda, mientras la multitud se volvía más violenta, lanzando hielo y conchas de ostras y exigiendo que disparara su arma. El capitán Thomas Preston y algunos hombres de la compañía de granaderos número 29 del regimiento de infantería llegaron al lugar y se desplegaron alrededor del centinela con bayonetas fijas. La multitud, que según algunas estimaciones había crecido entre 300 y 400 personas, rodeó a las tropas británicas, lanzando objetos y gritando para que dispararan. Preston ordenó a la multitud que se dispersara y a sus hombres que cargaran sus mosquetes. Cuando la multitud presionaba sobre Preston y sus hombres, gritaron: «¡Disparen, malditos, disparen!». Un joven soldado fue golpeado en la cabeza por un objeto que volaba, lo que provocó que soltara su mosquete. Al recogerlo y levantarse, disparó accidentalmente hacia la multitud sin recibir órdenes. En el pánico, el resto de los soldados dispararon desordenadamente. Cuando la multitud huyó horrorizada y el humo se disipó, se revelaron 3 colonos muertos: Samuel Gray, James Cadwell y Crispus Attucks, un ex esclavo de raza mixta. Samuel Maverick y Patrick Carr resultaron heridos y morirían poco después. 5 colonos murieron en lo que se conocería como la masacre de Boston. La ciudad quedó en alerta máxima y las tropas británicas se reunieron en pleno para prepararse ante nuevos disturbios. El juicio que siguió fue un circo mediático mientras los Hijos de la Libertad presentaban a los fallecidos como patriotas y mártires. El abogado John Adams defendió a los soldados británicos, a pesar de sus propios sentimientos hacia los abusos británicos sobre las colonias americanas y su relación con su primo Samuel Adams, uno de los miembros fundadores de los Hijos de la Libertad. Adams, cuya lealtad devota a la ley lo llevó a creer que todos los hombres tenían derecho a un juicio, sin importar quiénes fueran o qué hubieran hecho, argumentó con éxito que los hombres no eran culpables de asesinato, logrando la absolución de 6 de ellos y la condena de otros 2 únicamente por homicidio involuntario. La experiencia de Adams tras el juicio no lo acercó más a las inclinaciones patriotas de su primo, pero sí afirmó su creencia en la legitimidad de un gobierno de leyes. Las tensiones permanecieron altas en Boston, pero comenzaron a disminuir gradualmente en otras partes. En 1773, en medio de una de las peores crisis bancarias del siglo XVIII,
el Parlamento británico intentó nuevamente asegurar la supervivencia de la Compañía Británica de las Indias Orientales por subcotizar la importación ilegal de té holandés a las colonias americanas, reduciendo el costo del té de la compañía al nivel más bajo posible. Conocida como la Ley del Té de 1773, permitió a la compañía descargar su carga en las colonias americanas sin pagar aranceles, mientras aumentaba los costos del té holandés. La ley provocó que los Hijos de la Libertad organizaran un ataque a 3 barcos mercantes anclados en el puerto de Boston que transportaban cargamentos de té de la Compañía de las Indias Orientales aún no descargados. Conocido como la Fiesta de Té de Boston, los Hijos de la Libertad abordaron los barcos y arrojaron 342 cajas de té al puerto. La pérdida de té ascendió aproximadamente a 9.659 libras en 1773, el equivalente a 1.7 millones de dólares estadounidenses hoy en día. El Parlamento, indignado, respondió aprobando una serie de leyes conocidas como las Leyes Intolerables de 1774. La Ley del Puerto, la Ley del Gobierno de Massachusetts y la Ley de Administración de Justicia estaban dirigidas exclusivamente a Massachusetts y castigaban a la ciudad de Boston y a la colonia de la Bahía de Massachusetts por su participación en el motín del té. La ley del puerto de Boston cerró el puerto de la ciudad hasta que los colonos pagaron por el té destruido. La ley enfureció a los ciudadanos de Boston que ni siquiera habían participado en el motín del té, quienes sintieron que estaban siendo castigados injustamente sin la oportunidad de defenderse. La ley del gobierno de Massachusetts revocó la Carta Constitutiva de Massachusetts y puso a la colonia bajo el control directo de Gran Bretaña. Las reuniones locales fueron limitadas y todas las designaciones debían ser realizadas por el gobernador real. La Ley de Administración de Justicia permitió al gobernador real de Massachusetts ordenar que el juicio o nuevo juicio de cualquier funcionario real se realizara en Gran Bretaña si no podía recibir un juicio justo en Massachusetts. La última ley que afectaba a todas las colonias fue la Ley de Alojamiento de 1774, que permitió a los gobernadores reales alojar soldados en edificios si las colonias no proporcionaban cuarteles adecuados. Estas leyes fueron la gota que colmó el vaso para muchos colonos. La percepción de una violación a lo que consideraban sus derechos naturales y constitucionales como súbditos británicos amenazó con convertir el resentimiento hacia Gran Bretaña en odio y llevar a los colonos a la rebelión. El Parlamento esperaba que las leyes intolerables aislaran el problema, que parecía más fuerte en Massachusetts. Mientras tanto, los colonos comenzaron a tomar medidas más allá de los simples comités de correspondencia. La formación del primer Congreso Continental en el otoño de 1774 buscó remediar las leyes intolerables y pedir al gobierno británico que las revocara, como lo habían hecho en 1765 con la Ley del Timbre. La petición del rey nunca recibió una respuesta formal. Sin respuesta del gobierno británico, en mayo de 1775, las colonias se reunieron nuevamente. El segundo Congreso Continental intentó nuevamente organizar un boicot general de bienes británicos y obtener alguna respuesta formal del Parlamento, cuando la tensión que había afectado a las colonias americanas desde el final de la Guerra Franco-India finalmente alcanzó un punto crítico en una pequeña aldea cercana a Boston, una mañana templada de mediados de abril de 1775. En la noche del 18 de abril de 1775, con las tensiones al máximo entre los habitantes de Boston y las tropas británicas estacionadas en la ciudad, los Hijos de la Libertad descubrieron que el general Thomas Gage planeaba marchar con tropas británicas hacia el escondite de armas y pólvora en Concord, a pocos kilómetros de Boston, y destruir el suministro. Los patriotas Paul Revere y William Doves cabalgaron por el camino de Boston, advirtiendo a la población que los soldados estaban saliendo, o como es más recordado, los británicos vienen. Los milicianos coloniales se levantaron de su sueño, tomaron sus mosquetes y corrieron a detener a las tropas británicas antes de que llegaran a Concord. En la mañana del 19 de abril de 1775, los milicianos de Massachusetts se enfrentaron a los soldados británicos en el Green de Lexington. Cuando se les ordenó de poner las armas y regresar a sus hogares, los milicianos se negaron y se mantuvieron firmes. El capitán John Parker, al mando de un grupo de 70 milicianos, les ordenó no disparar a menos que fueran atacados primero. Los oficiales británicos ordenaron a sus hombres que prepararan sus mosquetes, pero les advirtieron que no dispararan. De repente se escuchó un disparo. Nadie sabe de dónde provino, y ambas partes
culparon a la otra. Con este momento, conocido como el disparo que se oyó en todo el mundo, el resentimiento y la ira finalmente se desbordaron y la guerra comenzó. Cuando comenzó la Revolución Americana, no lo hizo como una revolución. Si bien las ideas que generó fueron revolucionarias, las acciones del primer Congreso Continental eran las de un cuerpo legislativo que esperaba alcanzar una reconciliación con la madre patria. Más apropiadamente caracterizada como una rebelión, las primeras etapas de la guerra fueron luchadas por los colonos para reclamar lo que veían como sus derechos naturales como súbditos y ciudadanos británicos. En el frente interno, las primeras victorias de las milicias mantuvieron viva la chispa de la rebelión. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los británicos hicieran un esfuerzo concentrado por sofocar el levantamiento. En la batalla del Bunker Hill, en junio de 1775, las tropas británicas asaltaron fortificaciones defendidas por milicianos coloniales cerca de Boston, logrando una victoria costosa. Se estaba volviendo evidente para muchos que si las colonias no se unían, serían aplastadas una por una. Mientras algunos representantes en el Congreso Continental, ahora en su segunda sesión, tratando de actuar con cautela y creyendo que aún se podría lograr una reconciliación, el Congreso tomó la decisión de formar un único ejército unificado para evitar que sus fuerzas fueran eliminadas por separado. Al frente de este nuevo ejército continental estaría un coronel de la colonia de Virginia llamado George Washington. Washington, nacido en una de las familias más prominentes de la Virginia colonial, había aspirado a ser oficial naval en la Marina inglesa cuando era joven. Su madre, Mary Bell Washington, recelaba de esta idea, sabiendo que la vida en el mar era difícil y podía terminar en una muerte prematura o mutilación. Le suplicó que no se alistara en la Marina y que en su lugar siguiera una carrera en el ejército. Washington obedeció y pasó gran parte de su juventud tratando de obtener una comisión en el ejército británico. Trabajó como topógrafo y se ganó el favor del gobernador real de Virginia con la esperanza de obtener esa comisión, pero nunca llegó. En su lugar, Washington sirvió como coronel en la milicia de Virginia, implementando su propio estilo particular de liderazgo, inspirado en el británico. En esta capacidad, un joven Washington se encontró en el centro de algunos de los momentos más importantes de la guerra franco-india. Como en el fuerte Necessity y la batalla de Monongahela, Washington sirvió junto a soldados británicos como oficial colonial, y a pesar de sobrevivir a múltiples enfrentamientos cercanos con la muerte y liderar a sus tropas valientemente, nunca recibió una oferta oficial para una comisión en el ejército británico. Más de una década después del final de la guerra franco-india, Washington representaba a Virginia en el segundo Congreso Continental. Cuando llegó el momento de decidir quién lideraría este nuevo ejército unificado, Washington fue una elección natural. Aunque su historial en el campo de batalla no era sobresaliente, su experiencia era incuestionable. El hecho de que fuera virginiano agradó a muchos delegados del sur del Congreso, ya que hasta entonces la guerra se había luchado principalmente en las colonias del norte. En junio del 1775, tras recibir una votación unánime de aprobación del Congreso, Washington cabalgó hacia el norte, a Boston, para comenzar a construir la administración necesaria para el nuevo ejército continental. El ejército continental enfrentó numerosos problemas. El suministro era una preocupación constante. La falta de alimentos y una cadena de suministro confiable obligaron al ejército a buscar sustento constantemente, lo que a menudo generaba tensiones e incluso violencia con las poblaciones civiles cercanas a sus campamentos. Además, las diferencias en el mando también afectaron al ejército. Más allá de los oficiales descontentos y con aires de superioridad, el ejército estaba compuesto por tropas de casi todas las colonias de la costa este. Estos soldados eran tan diferentes entre sí como si provinieran de países distintos. En un caso temprano, el propio general Washington tuvo que separar a soldados durante una pelea de bolas de nieve cerca de Boston, que se convirtió en una pelea campal entre soldados de Massachusetts y soldados de Virginia. Unificar a estos hombres en una fuerza de combate era en sí mismo una guerra. Durante el invierno de 1775 a 1776, el ejército continental dividió sus esfuerzos en dos direcciones. Hacia el norte, el Congreso ordenó una invasión de Quebec bajo el mando de los generales Benedict Arnold y Richard Montgomery, con la esperanza de que los canadienses se unieran para formar una 14ª colonia y se levantaran contra los británicos. Esto no salió como se planeó. Aunque hubo éxitos en el norte del estado de Nueva York, la invasión terminó en un rotundo fracaso.
Montgomery murió y la mayoría de las fuerzas continentales fueron capturadas o sucumbieron a la viruela. Mientras tanto, Washington permaneció con el ejército alrededor de Boston y gestionó el asedio. Con 11.000 tropas británicas atrapadas en la ciudad, Washington esperaba que el invierno las obligara a rendirse, pero carecía de la artillería para montar un asedio a gran escala. Envió al joven coronel Henry Knox a adquirir artillería del recientemente capturado fuerte Ticonderoga. En marzo de 1776, Knox regresó a Boston con éxito, transportando los cañones a través de las montañas Berkshires durante el invierno. Con los cañones de Knox apuntando desde Dorchester Heights, los británicos decidieron evacuar la ciudad el 17 de marzo de 1776. El ejército continental reocupó Boston, para gran alegría de la población civil. En la primavera de 1776, la guerra comenzó a extenderse a otras partes de las 13 colonias. Los combates estallaron en las Carolinas, y un asedio británico a Charleston fue frustrado gracias a una audaz defensa en la isla de Sullivan. En el norte de Nueva York, los supervivientes de la expedición a Canadá lucharon por conservar los logros que habían logrado en Fort Ticonderoga y otros lugares clave en el lago. Las fuerzas de Washington en Boston se trasladaron al sur para ocupar la ciudad de Nueva York. El Congreso Continental ordenó a Washington defender la ciudad isleña a pesar de la falta de una marina significativa. Washington sentía incertidumbre. Su ejército, muchos de los cuales eran una milicia sin entrenamiento e indisciplinada, no iba a ser capaz de hacer frente a un asalto británico a la ciudad. En Filadelfia, ahora la capital estadounidense, el Segundo Congreso Continental pasó de ser un organismo continental que implora al gobierno británico para una reparación de quejas ante un organismo gubernamental responsable de la gestión de una guerra. La petición de la rama de olivo enviada a Inglaterra en julio de 1775 había sido el último intento del Congreso para hacer las paces con la madre patria. Fue recibida con el nombramiento del Congreso como traidores y la revolución como ilegal. Tras la acción en Boston, quedó claro que una facción del Congreso liderada por John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y otros, que regresar al estatus previo a la guerra ante las colonias americanas y Gran Bretaña ya no era una posibilidad.